Muy bien, continuamos con el siguiente proceso, ¿no? Ahora vamos a ver el proceso adiabático. A. ¿Qué significa A? A, por ejemplo, ¿no? Anormal. ¿Sí o no? Que no es normal. Adiabático. ¿A qué mención me trae este término adiabático? Adiabático me trae en consecuencia, ¿no?, la relación con el término que no, ¿qué cosa? No hay. No hay. ¿Qué cosa no hay? Trans, transferencia de qué? De, de calor. Eso es lo que me indica el proceso diabático. No hay transferencia de calor. Pero si no hay transferencia de calor, se va, por más de que no haya transferencia de calor, te pregunto, ¿va a haber trabajo, sí o no? A ver, respóndeme abajo en la caja de comentarios. Te pregunto. Es más, acá voy a poner unos topes. Imaginemos que ahí pongo los topes y no hay transferencia de calor. Borro esto de acá, ¿cierto? Y de un momento saco los topes. Ahí está, saco los topes. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Fíjate cómo sale disparado. La pregunta del millón es, ¿fue necesario el calor? Punto y coma. ¿Fue necesario? ¿Fue necesario el calor? ¿Qué me dices? ¿Sí o no? Sin necesidad de calor, sin necesidad de calor, hubo trabajo, ¿sí o no? Claro, tú agarras un gas, lo comprimes, acá lo comprimes tanto, lo comprimes, y luego le pones unos topes. Ahí está. Luego sacas los topes y va a salir obviamente disparado, ¿sí o no? Ese es el famoso ejemplo del cohete hecho en casa, ¿sí o no? Entonces puede haber trabajo y puede haber variación de energía interna sin necesidad de un calor. Entonces hagamos nuestra ecuación de la primera ley de la termodinámica. El calor va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo generado por el gas. Pero como no hay transferencia de calor, punto y coma, el calor va a ser igual a cero. ¿Cierto? Si el calor es igual a cero, ¿qué nos quedaría en nuestra ecuación? Que el trabajo generado por el gas va a ser igual a menos la variación de la energía interna. Ecuación, ¿no?, reducida de la primera ley de la termodinámica aplicado a un proceso adiabático. ¿Cierto? Ya estamos allí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta allí? ¿Todo conforme? Todo conforme. Ahora, ¿qué ocurre con nuestras variables? Con las tres variables características de un estado. Estado 1 y estado 2. Proceso diabático. Vamos a poner acá presión 1, volumen 1, temperatura 1. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Cierto? Muy bien, ahora veamos acá. ¿Hay variación de temperatura, sí o no? ¿Qué me dices? ¿Hay variación de temperatura? ¿Sí o no? Sí hay variación de temperatura. ¿Cómo, Gonzalo? Sí, si hay variación de energía interna, entonces hay variación de temperatura. ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Porque la variación de energía interna en un gas monoatómico o diatómico va a ser 3 medios por la constante por la variación de la temperatura. ¿No? Por supuesto. También puede ser 5 medios dependiendo si es un gas diatómico. Ahí está, ¿no? Entonces, si hay variación de energía o si hay variación de temperatura, va a haber variación del otro, ¿cierto? Van consecutivamente, van relacionados, o mejor dicho, correlacionados. Sí va a haber. Ahora te pregunto, a simple inspección, ¿hay variación de presión? ¿Qué me dices? Sí hay variación de presión. Acá está con alta presión y luego se disipa, ¿sí o no? Se expande. Se expande. Por lo tanto, la presión desciende. Sí hay. Hay variación de volumen.
hay variación de volumen. Qué tema tan interesante. Entonces, estamos analizando este caso muy importante. Hagamos ahora nuestro gráfico presión, volumen. Presión y volumen. ¿Cómo es un proceso adiabático? Vamos a dibujar acá un estado A y acá un estado B, ¿cierto? Y ahora vamos, ahí está. Ojo, quiero que tengas mucho cuidado y acá a veces ha habido confusión, ya ha habido confusión porque muchos me han dicho, profesor, ¿es un proceso isotérmico? Tiene la misma línea. No, mi estimado amigo, el proceso diabático tiene variación de tem temperatura. Y si tiene variación de temperatura, quiere decir de que van a haber dos isotermas. ¿Sí o no? Acá vamos a poner temperatura A y acá vamos a poner temperatura B. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate cómo es el proceso diabático. La curva es diferente. La curva es diferente a un isoterma, ¿sí o no? Ojo, muy importante reconocer ello. Ahora fíjate bien acá también. Fíjate, mira, presión A. Fíjate bien acá ahora, presión B. Dime si es cierto o no que ha cambiado la presión. Cierto, la presión se encontraba totalmente comprimido acá. Mira, hay alta presión. Cierto, acá. Y luego, cuando se sacaron los topes, la presión descendió. Posiblemente se regularizó a una presión mucho más baja. Fíjate cómo está descendiendo la presión. Fíjate ahora el volumen, por favor, a ver, atento. Quiero que estés muy atento con este gráfico analítico. Fíjate el volumen A. ¿Estaba bien apretadito, sí o no? Mira, fíjate acá. Sí o no, estaba bien apretadito. Y luego cuando se soltó, hubo una expansión adiabática. Expansión. Mira, mira cómo el volumen, ahí está, ¿no? Volumen B. ¿Cierto? ¿Te das cuenta cómo ocurre un proceso diabático? Y ahora te pregunto yo, te voy a preguntar cuál será el trabajo, el área bajo la gráfica, el área bajo la gráfica, ¿cierto? Muy bien, entonces por supuesto continuemos, pues, ¿no? Continuemos. No te olvides de que un proceso diabático siempre está entre dos iso, dime con tus palabras, dime, escribe acá abajito en la caja de comentarios. Isoterma, por supuesto, ¿sí o no? Ahí está mi proceso adiabático. Gonzalo, ¿puede ser en sentido horario y también podrá ser en sentido antihorario? Por supuesto que sí. Y ya sabemos cómo es en sentido antihorario el trabajo, sí o no es negativo. Ya sabemos cómo es la variación de energía interna, ya sabemos cómo es el calor, ¿sí o no? Ya tenemos los conceptos mencionados en las clases o en las sesiones anteriores. Finalmente, vamos a poner acá, finalmente, ¿qué ocurre acá? Finalmente, el trabajo del gas va a ser igual al área bajo la gráfica, ¿cierto? Por supuesto. Ahí está. ¿Cómo hallaremos esta área bajo la gráfica? Vamos a verlo en breves sesiones, por supuesto, te voy a explicar cómo verificar cómo encontrar esa área. Pero más o menos te voy dando un panorama. Fíjate bien, por favor. El trabajo en un proceso diabático va a ser igual a qué? Va a ser igual a la presión en el punto A por el volumen en el punto A menos qué? La presión en el punto B por el volumen en el punto B. Todo esto dividido entre quién? Entre, ¿qué cosa? Entre el coeficiente adiabático menos 1. ¿Qué será el coeficiente adiabático? ¿Qué es el coeficiente adiabático? Vamos a verlo en breves sesiones. ¿Qué será el coeficiente adiabático? Vamos a verlo en la próxima sesión. Te invito a que continúes con este curso de termodinámica. Ahí estamos, ¿no? Esto es el trabajo en un proceso adiabático, ¿no? Vamos a poner acá
formulita 1 en este caso y acá formulita 2. Coeficiente adiabático, ¿qué será? ¿Sí o no? Para conocer bien el coeficiente adiabático, tenemos que conocer algo muy importante. El coeficiente adiabático es el cociente entre el calor específico a presión constante del gas entre el calor específico a volumen constante del gas. ¿No? El coeficiente adiabático equivale a esta formulita de acá, o a esta relación, o a este cociente. ¿Sí? Muy bien, vamos a profundizar más esta ecuación número 3 en la siguiente sesión. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.